Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en esta hora para debatir problemas y temas de índole nacional e internacional. Como les decía, en la primera parte del programa, nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37 y la mía personal, @CatHernández. En todo caso, la pregunta que se hace a la producción esta noche es si ustedes consideran que la población está de alguna manera agobiada con los principales problemas sociales. Y cuando hablamos de los principales problemas sociales, hay muchos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es la batalla diaria. Es la batalla diaria de la gente. Y cada quien según lo que el diario te va apuntando. La gente a veces vive en eso, en resolver. Y ese no es el deber ser. Sobre todo en estados como los nuestros, en los que uno espera a estados sociales de democracia, deberían haber ciertos sectores, ciertos temas, si no resueltos, sí adelantados. Sí adelantados. Por ejemplo, uno no concibe una cosa tan sencilla como el tema, bueno, digo sencilla, a lo mejor habrá quien dice, no, eso es muy complejo. Bueno, pero con los años ya ha podido resolverse. El tema del transporte público en la República Dominicana es una cosa obsoleta. El metro ha venido a suplir algunas necesidades, pero sabemos todavía de las deficiencias y dificultades del metro. Aquí hubo hace poco un tema de un decreto, la ley. No hemos visto demasiado. No hemos visto a nadie hablando de cuándo van a sacar los reglamentos de la ley de transporte y tránsito terrestre. Acá vino el diputado Tobías Crespo y dijo que eso iba a tardar 6 meses. Sí, perfecto, pero a uno le gustaría como que ir viendo un avance, ¿verdad? Porque entonces resulta que llegan los 6 meses, ahí no hay reglamento. Y otra vez vamos a seguir esperando. Eso por nombrar el tema del transporte. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales problemas que agobian a la gente en este momento? La inseguridad yo creo que es el primero también. Sí, bueno, mira, Catherine, la verdad es que verdaderamente, claro, la población está agobiada de tantos problemas sin resolverse, pero sobre todo de sentirse huérfana, sin protección. Y aquí vamos desde los barrios, los sectores clase media, los empresarios. Toda la ciudadanía tiene en estos momentos mucha tensión. Me decía una joven por las redes sociales que tiene miedo hasta de salir de su casa, que se siente presa en su propia casa porque sabe que salir a las calles para ella representa un alto riesgo. Y entonces eso debe cambiar. Ahora bien, yo creo que este problema hay que verlo, no solamente desde el punto de vista de la psiquiatría, con el buen análisis que hizo el amigo Palacios, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la sociología. Y me voy a permitir citar a un sociólogo norteamericano que es George Blumer, que Blumer planteaba cuando analiza los temas de los problemas sociales, plantea que los problemas sociales deben abordarse en un ciclo de 5 etapas. Y él dice que la primera etapa es la emergencia del problema. O sea, el problema comienza a surgir en una comunidad y es el momento en el que nace, vamos a decir. Después viene una parte de legitimación del problema que tiene que ver con cómo ese problema comienza a multiplicarse en distintos sectores, distintas poblaciones, distintas personas que tienen un mismo problema. Luego viene una parte de movilización, que es que el problema llega a una etapa tal que la gente comienza a movilizarse buscando soluciones y exigiendo que el Estado también garantice a través de las políticas públicas soluciones. Entonces, en esa etapa de movilización, por ejemplo, en la que se encuentra hoy el Movimiento Verde, que es una etapa de movilización, ahí entra el Estado. Y el Estado entra en las otras 2 etapas. Una es la etapa de planificación de las acciones o políticas públicas para enfrentar ese problema, y la 5ª etapa, que es la puesta en marcha de las acciones. Yo le agrego una 6ª etapa, que es el monitoreo y evaluación de las acciones que se llevaron a cabo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que nuestras autoridades están fallando en las 2 etapas que Blumer plantea que debe hacer el Estado en la planificación de las políticas públicas. ¿Cuál ha sido la cultura en República Dominicana? Que no se planifican las políticas públicas a partir de buscar la mejor forma de resolver los problemas, sino que se planifica a ver qué política pública me conviene más en términos de renta. Y además no se busca poner una política pública a caminar que sea puesta en marcha por quienes tengan las mejores capacidades para hacerlo, sino quién me conviene que lo ponga en marcha porque me garantiza un retorno económico, poner esa política pública en marcha a través de esa persona, de esa institución, etc. Entonces ahí hay un fallo. Lo otro es
que muchas veces en la República Dominicana las políticas públicas se establecen, se escriben, se plantean a través de leyes, resoluciones, decretos, pero ¿qué pasa? No se llevan a cabo, no se ponen en marcha. Y mucho más cuando algunas se ponen en marcha, muy difícilmente se evalúan para ver en qué fallaron, qué hay que cambiar, qué hay que rediseñar. Y es por eso que la República Dominicana, que ha gastado millones y millones de pesos, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza, sin embargo, nosotros seguimos estando con un 30.5% de pobreza, más de 3 millones de dominicanos y dominicanas, y más de 800.000 dominicanos y dominicanas en pobreza extrema. Pero también vemos cómo la gente en nuestros hospitales no cuenta con los servicios que exigen, ni con los servicios mínimos, pero también una gran cantidad de la población sin cobertura de servicios de salud. Y lo último, lo que más está preocupando a la gente estos días, el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Cuántas mujeres están falleciendo? Tenemos que crear conciencia, tenemos que crear una cultura de paz para que nuestras mujeres no sigan siendo víctimas de tanta violencia. Pero también los asaltos. Aquí está el caso todavía de la joven de San Cristóbal asesinada. Todavía no hay ni siquiera una persona en investigación. ¿Y cómo es posible? Entonces el Estado tiene que cubrir a la población, tiene que protegerle en términos de darle seguridad para que la gente pueda vivir en paz y compartir en armonía. Joel. Real, efectivamente, la sociedad dominicana, y por qué no todos y cada uno de nosotros que interactuamos día a día, no solamente en las calles, sino también en nuestros hogares y en nuestros trabajos, estamos altamente preocupados, y me voy a referir fundamentalmente al tema de la violencia. ¿Por qué? Porque ciertamente tenemos una situación, una cantidad de situaciones por resolver que quizás no han sido resueltas, pero están en vía de solución. Por ejemplo, podríamos hablar del tema de la educación que preocupa tanto a nuestros pueblos, la educación que preocupa tanto a nuestras generaciones y que debe ser y es el presente y el futuro de los más pequeños que vienen detrás nuestro, se ha ido reformando, se ha ido esforzando y garantizando el gasto en la calidad educativa. Evidentemente, tenemos que partir de dónde venimos y hacia dónde vamos para nosotros ver la magnitud del aporte que ha hecho el gobierno, solamente con la asignación del 4% del presupuesto nacional a educación. Más planteles, comida, desayuno en nuestros planteles educativos. Evidentemente eso crea algunas situaciones locales que deben ser resueltas porque no todo está solucionado. Podemos hablar sobre la ciudad Juan Bosch, que ha sido una ciudad que ha venido a traer el problema habitacional a una comunidad en específico. Hemos visto que el gobierno también anunció otro proyecto muy parecido a Ciudad Juan Bosch, y eso ha venido y será una ayuda para el pueblo dominicano y por qué no para los más desposeídos. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, ¿dónde se ha derramado o dónde ha sido la gota que quizás ha llamado la atención y la alerta del pueblo dominicano? El tema seguridad. Seguridad, y por qué no en nosotros los más jóvenes, que somos los que últimos se acuestan y quizás los que primeros van a sus lugares y sus compromisos, como el caso de las escuelas y las universidades. Ahí hay que llamar la atención. Evidentemente el gobierno central ha diseñado un plan de seguridad que lo ha diseñado en otras ocasiones, pero que entendemos y confiamos que esta vez van a tener resultados positivos. Pero no solamente le debemos dejar o cargarle el dado al gobierno central, sino también yo quiero hacer un llamado a la reflexión, al pueblo dominicano, a la familia dominicana, a que busquemos más de Dios, a que reflexionemos, a que en momentos que estemos agobiados, en momentos en el que estemos desesperanzados, acudamos a las iglesias, que le pidamos al Altísimo que nos dé claridad, que nos dé luz, pero sobre todo que nos marque la ruta hacia dónde ir y cómo transitar por ella. Porque no todo es el gobierno central, no todos son nuestras autoridades civiles, militares, congresuales, municipales y por qué no el Poder Ejecutivo y la justicia dominicana. También vamos nosotros como sociedad, como familia a aportarle. Tenemos una competencia de antivalores en nuestra juventud. Tenemos una competencia de seguir
quizás el enriquecimiento ilícito de Juan o de Pedro, o copiar modelos que no son copiables. Y yo, en este sentido, llamo una vez a la reflexión y a que acudamos a nuestras iglesias y que aportemos y apoyemos un poquito más a la familia dominicana en su conjunto y en el seno del hogar. Está bien eso, no siempre uno escucha mensajes. Claro. Y bueno, y fíjense que Joel lo dice, que acudamos a las iglesias. A lo mejor hay quien no tiene una religión, a lo mejor pero bueno, yo podría decir también a la espiritualidad. Claro. Que sepamos que hay cosas que nos trascienden, que hay cosas que nos superan, mejor dicho, es la palabra correcta, perdón. Hay cosas que nos superan y tal vez a usted no le importe nada, pero a lo mejor a sus hijos sí le importan. Si le importa la imagen que usted tiene, tal vez usted diga, ya a mí no me importa nada, pero bueno, usted tiene unos hijos que agacharán la cabeza cuando les digan algo o que se enorgullecerán. A veces yo creo que también ir a la familia, ¿no? Buscar apoyo en la familia. Hay momentos duros, durísimos. La gente tiene tantas dificultades, como bien lo expresaba Wellington y Joel, que a veces también dejamos aparte y preferimos escuchar voces por fuera y no de los más cercanos. Es una cosa como tonta, ¿no? A veces uno le hace más caso a gente que nada tiene que ver con uno, al amigo, al vecino, al qué sé yo, que a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y a tus hijos, ¿verdad? Jean-Louis, yo no sé qué perspectiva tienes tú al respecto. Mira, realmente, viendo la pregunta, la consideración nuestra, yo debo decir que quizás el pueblo dominicano que nos está viendo el día de hoy pudiera interpretar que este nivel de agobiamiento que estamos sintiendo los dominicanos y dominicanas es solamente, digamos, para las personas que quizás no tienen un estatus, que no tienen un estatus social, político, económico. Y yo debo decir, como congresista dominicano, que este agobiamiento es generalizado. Sí. En nuestro caso particular, yo me siento agobiado con los problemas del país por muchas razones. Por ejemplo, si yo tuviese en algún momento el interés de salir a caminar por las calles libremente, el interés, ¿verdad?, de recrearme, salir a caminar, tengo un temor porque siento que mi vida corre peligro, porque de una manera u otra puedo ser víctima de la criminalidad y la inseguridad que existe en el país. Que el acceso, como ya tú manifestabas en algún momento, del transporte público, si en algún momento tengo que recurrir a él por una razón u otra como ciudadano, pues tampoco tengo un acceso a un transporte de calidad. Pero cuando yo veo los problemas en sentido general, que yo pudiera uno por uno, digamos, enumerarlos, sí, citándolos en orden de lo que yo creo a nuestro juicio, que es el orden de los problemas y dificultades que atraviesa el país en estos momentos. Yo pondría en primer lugar el tema de la inseguridad ciudadana. Luego pondría el tema de la impunidad y la corrupción, que ya estamos viendo una población que se ha empoderado con este tema y que está sintiendo que lástima que lo sienta tan tarde, porque habíamos quienes reclamábamos constantemente que en este país las cosas no podían seguir como iban, que iban por muy mal camino y la gente decía, no, siempre ha sido así, no importa, hay unos que roban menos, unos roban más, y la gente tenía un desinterés generalizado en un tema tan preocupante, porque si los fondos, que siempre son escasos, lo que sabemos, ¿verdad? Sí. En nuestro caso, que estudié administración, siempre los recursos serán escasos, y si son escasos y además gran parte de ellos son desviados digamos, a acciones que no son las que realmente benefician a la población. Entonces, uno no entiende cómo la gente era tan indiferente con este tema. Claro. Qué bueno que hemos despertado. También, por ejemplo, el tema de los hospitales del país, que conozco mucho de ellos. ¿Cómo la gente no va a estar agobiada si cuando se enferma, lo primero que le piden para lo que sea un hospital es recurso económico? Y tengo un caso reciente de una joven que tuvo una cortada en una mano y había que ponerle una pequeña sutura, etcétera, y tuvo que pagar 500 pesos. O sea, hay personas que lamentablemente en nuestro país no tienen los 500 pesos. Y entonces, si ella no pagaba el dinero, no le hacían el procedimiento. Entonces, ¿cómo la gente no se va a agobiar si cada uno de los temas fundamentales para que la gente pueda vivir dignamente y que la gente pueda tener acceso a cosas
muy cotidianas realmente, porque son cosas que deberían de estar garantizadas en un Estado de Derecho como la República Dominicana, que no tengan la más mínima posibilidad de acceder a ella. Yo no hablo de agobiamiento, ¿no? Ya la gente está harta, para no decirlo al borde, y para uno es preocupante, porque yo soy de los que creo y reitero que a pesar de lo que estoy diciendo, si nosotros nos empoderamos, si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, si la gente participa y logramos un cambio democráticamente en la República Dominicana que abra las puertas a que gente que tiene el interés de hacer las cosas diferentes llegue a posiciones importantes, pues yo estoy más que convencido que este país podemos echarlo para adelante. Es un espacio también para la reflexión, yo creo que sí, y creo que lo que coincido con Jean Luis en eso, en que siempre, y lo decíamos al principio del programa, siempre y cuando la gente tenga el interés de mejorar las cosas, hay esperanza. Y hay esperanza, porque la gente dice, no, que son los políticos, pero el político no es otro que el que se interesa en lo que ocurre en su entorno. Eso es hacer política. Y hacer política, usted puede hacerla o militando en un partido o perteneciendo a alguna organización sin fines de lucro, como sea. Pero vamos a tratar de que las cosas salgan mejor, porque desde lo que uno pueda resolver, porque si usted se siente en su casa nada más a criticar las cosas así como que no funciona. Usted me puede decir, bueno, no, pero es que yo trabajo, yo pago impuestos, eso es correcto. Pero hay problemas complejísimos que requieren del apoyo y de la participación de todos. Hasta los niñitos que están allí en el semáforo pidiendo. Hay mucha gente que se conforma con solamente darle, yo no los critico, pero a veces, sobre todo la gente que tiene estructuras para poder determinar qué es lo que está ocurriendo allí, a veces suben el vidrio, a veces se van. Pues yo no digo que a lo mejor una mujer agobiada porque tiene 4 muchachos, que tiene que llevarlo a la escuela, que no sé qué, se ponga a investigar qué es lo que le pasa al niño. Eso es rol de los periodistas y es rol. Pero sabemos que hay mucha gente que tiene fundaciones que puede poner allí la diferencia. Vamos